está recuperando por mí nuestro productor de pasada, pues le dije en la producción allá ya me puso que atienda mi teléfono. Y ya Mm, estamos con el abogado Eduardo Aguayo, que es representante de Enrique Agüero y Arnaldo Martínez, los otros dos imputados en el caso de Colorado Oroga. sí, señor. Y el abogado había presentado un incidente de nulidad de la imputación. Creo que él nos va a explicar mejor. Doctor, buen día. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Buen día, Carlos. Buen día, Marcos. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. ¿Podés explayarnos así en qué consiste ese argumento? ¿Qué es lo que vos le pediste al Poder Judicial con respecto a la imputación de estos dos defendidos tuyos? Sí, a ver, lo primero que hay que explicar es que nosotros, conjuntamente con el pedido de anulación que se realiza a través de la figura procesal que se denomina reposición con apelación en subsidio, nosotros presentamos a ambos a través de un pedido de exhibición de medidas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al juzgado le señalamos de que ambos chicos le requieren que no se aplique la prisión preventiva en atención a que no se hayan reunido los presupuestos que establece el Código Procesal Penal a los efectos de su procedencia. Y al mismo tiempo le señalamos que ambos cuentan con trabajo estable, acercamos sus certificados de trabajo, indicamos asimismo el domicilio de cada uno de ellos, de manera tal a que pueda tenerse certeza de que los dos tienen arraigo suficiente. Entonces, ante ese pedido, la jueza Hilda Benítez directamente tiene por recibido, pero no resuelve absolutamente nada, es decir, hace como que no se haya presentado, digamos, ese pedido. Y en cuanto a la reposición, nosotros básicamente lo que señalamos con ese instituto procesal es que el acta de imputación presentada por el Ministerio Público no delimita qué exactamente hicieron cada uno de los chicos que son imputados a los efectos de poder saber de qué se van a defender. Es decir, yo no puedo ir a una audiencia, en este caso de imposición de medidas, si no sé exactamente qué la Fiscalía me está atribuyendo como delito. Y eso solamente puedo saber a partir de una descripción, por más que sea en estado preliminar, por más que sea de manera indiciaria, pero tiene que haber una descripción, una narración concreta de lo que se me está atribuyendo. Si yo desconozco o hay un hecho genérico, en este caso, como es el desarrollado por el Ministerio Público, es imposible que la persona pueda ejercer materialmente su defensa y en consecuencia también los profesionales no pueden ejercer la defensa técnica desde el momento en que es un relato absolutamente amplio, abierto, genérico, y por ello pedimos la nulidad de esa acta de imputación con la reposición. La jueza no hizo lugar sin, digamos, mayores fundamentos, solamente diciendo de que sí está descrito en el acta de imputación los hechos que son puestos a consideración de ella, y en consecuencia elevó el pedido de la reposición en carácter de apelación al Tribunal de Apelaciones correspondiente. Claro, o sea, ¿en qué artículo está esa exhibición que planteaste? El artículo del Código Procesal Penal es Sí, 205, me voy a hacer, si mal no recuerdo. 252. Claro, Sí, no, es importante para ir aclarando, ¿no? Y antes de irnos a la pausa habíamos conversado largamente con la Jueza. jueza, ¿verdad? Porque evidente el código exige que por lo menos mínimamente diga qué hecho cometió, a ver un poco, qué hecho cometió dos, Enrique dos, Martínez y qué hechos cometió. Todos cometieron los cuatro hechos, porque no es lo mismo cometer un homicidio que para robarle a alguien y vos ya te fuiste y el otro se quedó y le mató, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no van a claro, tener, claro. mínimamente se tiene que describir eso en el acta de imputación, ¿verdad? Que no se describe, es Así mismo. contundente eso.
Sí, disculpame, el artículo es 249, no 252. Estaba confundido. 249. Bueno, Sí. ella te rechazó Bueno, entonces estos dos planteamientos, doctor. solamente sobre la exhibición no se expidió. Directamente se tuvo por presentado el pedido, pero no se expidió, por lo cual nosotros vamos a presentar hoy un exhibimiento al juzgado para que resuelva ello. ¿Y quién? También es importante, ¿cómo? Sí, sí. No, ¿quién es el juez? ¿Ella sigue siendo o otro el juez? Y lo que tenemos entendido es que hoy ya vuelve al despacho del doctor Raúl Florentín, porque la doctora Hilda Benítez la estaba solamente supliendo. Interinando. Exacto, ella de la urgencia, sí, Raúl Florentino. Correcto, te escuchamos, doctor, atentamente. No, lo que te iba a decir, lo que te estaba comentando es que la Fiscalía no solamente coloca un hecho absolutamente genérico como parte de su relato de hechos, sino que fundamenta el pedido de prisión preventiva en una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver. Ella, o la fiscal, o los fiscales en este caso, digamos, citan una serie de hechos punibles, todos delitos, y fundamentan la gravedad a partir de del supuesto concurso que habría de hechos punibles, y por ende esto supondría la gravedad, o de esto se inferiría la gravedad digamos, de estos hechos. El problema es que el concurso es una figura que, digamos, que es utilizada en el marco de un juicio oral para justamente evaluar la aplicación de la sanción penal. Pero nosotros, o sea, eso es absolutamente, digamos, descabellado plantearlo dentro de una imputación, que es lo que abre el proceso de investigación. Esa es una figura que solamente en el marco de un juicio oral sirve a los efectos de poder tener una pena unificada cuando existe efectivamente un concurso de delitos. Pero no es inadmisible que dentro de una acta de imputación esté como fundamento de una medida cautelar el eventual concurso. Es una, digamos, hablando más y rápido, es una tontería que cualquier profesional del derecho le puede decir que no se corresponde. Claro, es una falacia absoluta esa. La jueza dijo eso. Sí, ya sé. Y vos le dijiste... No, pero, exacto. No, le dije no, porque eso es una figura que se tiene que determinar cuando se comprueban fehacientemente los hechos punibles dentro de un juicio oral. APB la tribunal ordenó la herramienta de sumar la expectativa de pena y armar un nuevo marco penal, que es otra cuestión. El tema de gravedad, nosotros justamente le dijimos, para mí, por ejemplo, un hecho grave ir a quemar e incendiar una casa, pero no dice pues eso en su resolución. Ella dice y argumenta su posición de gravedad en el concurso, que no existe ahora, que ahora en este momento no es parte de la discusión jurídica. Y no puede ser tampoco lo de acuerdo a lo que están explicando, ¿verdad? Sí, no, en este momento, y es más, cuando ella misma dice, no, digo nosotros, no, es un momento incipiente y no tengo todavía tanto elemento, y como si no tenés tanto elemento ya vas a hacer el concurso. Doctor, y vos como defensor, ¿qué es lo que correspondía entonces en este caso? Que ella devuelva la imputación para que la fiscalía corrija y describa la conducta de cada uno de los 5 imputados. Exactamente. Esa es la salida que se puede dar, porque al tornarse nula el acta de imputación, ello conlleva que la Fiscalía, si encuentra mérito a partir de los elementos que tiene, debe rehacer el acta de imputación y establecer de manera clara la descripción que cada uno atribuye, no, digamos, amontonar digamos, una descripción genérica, amontonar la supuesta responsabilidad de cada uno de ellos. Otra cuestión que me parecía importante también señalar es que en el caso de Arnaldo y en el caso de Enrique, ambos están hoy con situación de rebeldía, declaración de rebeldía. Sí. Y resulta que la declaración de rebeldía se procede cuando las personas o rehuyen a una citación del juzgado, o cuando se fugan, es decir, están tasados los presupuestos del artículo 82 del Código Procesal Penal. Pero en este caso, nosotros, cuando se fijen en el artículo 249 que habla de la exhibición, justamente dice que las personas que están siendo imputadas en un proceso se pueden presentar o por sí mismas o a través de sus
o eso a través de sus abogados, Mm. para pedir esa figura. Ujú. Entonces, en este caso concreto se presentan a través de sus abogados y le dicen a la jueza, esto que ya te señalé anteriormente, lo del tema del arraigo suficiente y de que no corresponde la prisión preventiva. Entonces, no hay una presentación formal de acuerdo a los términos del Código Procesal Penal y en consecuencia no existe ningún tipo de elementos que haga suponer la situación de resistencia a formar parte del proceso. Al contrario, antes de la sustanciación de la audiencia, ellos se presentan a través de esa figura procesal. ¿Me permite, Entonces, doctor, leer el 82 de rebeldía para Sí, ser más claro didácticos que sí. nomás con nuestros teleoyentes, ¿verdad? Será Sí, sí, declarado en rebeldía, artículo 82 del Código Procesal Penal. Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido, desobedezca una orden de aprehensión o se ausente sin aviso de su domicilio real. La declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura serán dispuestas por el juez. En los casos de rebeldía se podrán publicar datos indispensables para su captura mediante orden judicial. así mismo. Y en este caso no estamos en ninguna de esas variables que acabas de leer, digamos, se corresponde el caso de los chicos, porque ellos justamente se presentaron antes de la audiencia fijada por el juzgado. Bueno, y ahora entonces la Cámara le tiene que decir al juez que se expida, o usted, uno es porque no se expidió sobre el tema de la exhibición, y segundo es, tiene que revisar entonces el rechazo de esa nulidad de imputación que habían ustedes planteado. Ese sí la Cámara tiene que resolver porque la jueza les rechazó ese pedido, ¿verdad? Exacto. A ver, claro, nosotros lo que vamos a hacer es plantear por un lado, o sea, ya de hecho la reposición se presentó con la apelación en subsidio, que eso quiere decir que el Tribunal de Apelación debe estudiar la nulidad de la imputación. Por otra parte, en relación a la exhibición, lo que vamos a plantear es un urgimiento a los efectos de que el juez, que ahora vuelve a su despacho, estudie ese pedido que ya se realizó en su momento. Y con relación a la rebeldía, se va a plantear una apelación porque justamente no se corresponde a los presupuestos establecidos en el artículo que acabas de leer. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta para el doctor No. Marcos? Doctor, bueno, ¿hace cuánto que vos estás en el ejercicio de la profesión, doctor? Y estoy ya hace bastante, tuve 10 años como funcionario del Ministerio Público, después estuve trabajando en el INESIT, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y luego, bueno, después ya estuve, digamos, trabajando, haciendo consultorías y ya trabajando de manera independiente. Te pregunto O sea que eso. Desde el 2009 soy abogado. Desde el 2009. Te pregunto eso porque el argumento que esgrimís o la postura que sostenés se sustenta en hechos concretos. O sea, no hay... Por eso te pregunto porque, o sea, en la conversación uno nota Mucho manejo. y mucha solidez solamente para tener. Pero ¿estás afiliado a algún partido, doctor? Sí, yo soy militante del Partido de los Trabajadores. Militante del Partido de los Trabajadores. ¿Cuántos años tenés, doctor? Así es. Tengo 35 años actualmente. 35. Bueno, perfecto. O sea, solamente así como insisto en el sentido de que yo creo que así como explicamos la imputación genérica, creo que tiene 21 líneas concretamente el primer párrafo y hace referencia a los 5 involucrados y a todos le imputa la comisión de 4 hechos punibles, creo que, ¿verdad? Entonces no hace ni una distinción ni diferenciación. Y con respecto a ese argumento o el fundamento de los fiscales para pedir la prisión preventiva, en el pedido de prisión preventiva ellos hacen referencia al informe policial y a la filmación, dice. ¿Eso es suficiente para sustentar una prisión preventiva desde tu punto de vista? Lo que pasa es que no se puede colocar de esa manera si es que no se hace la contrastación concreta
de tal filmación o tales fotografías expuestas a pujas tanto, identifican al señor, por ejemplo, Arnaldo, realizando tal conducta. Pero lo que pasa es que yo no puedo colocar y decir las filmaciones y el acta policial involucra a los 5. Pero bueno, está bien, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? O sea que yo tengo que decir en la filmación, porque viste que nosotros, mucha gente vimos, yo no sé si tu cliente o quién es, esa filmación que se vio en los medios de comunicación y en las redes sociales en cuando una de las personas fue a ¿qué era, Marcos? Las persianas, que eran... La mampara. La mampara, destruyó la mampara. Entonces tiene que describir, este de fulano de tal se fue, rompió las mamparas y trajo y tiró las mamparas ahí donde estaba incendiando, los otros incendiaron el lugar. Entonces, pese a esa filmación que se presenta, esa filmación tampoco puede ser genérica. Entonces ahí se tiene que decir, ahí se le ve a Carlos Benítez con camisa roja, ¿verdad? Con un fósforo en la mano y con una botella. Entonces todo eso hace presumir de que él fue el que trajo el combustible para generar el fuego ahí en el local. Exactamente. Es que la fiscalía no le señala a ninguno de los 5 como la persona que introdujo el material inflamable o encendió, digamos, el fuego en el interior de Colorado Droga. Entonces, al no existir eso, no podemos, digamos, presumir que los 5, hace rato, así como dijiste hace rato, hayan hecho la misma conducta al unísono y en consecuencia son todos responsables de tal o cual conducta, porque eso justamente es lo digamos, irregular que se está señalando al acto de imputación. Pero con relación al tema de la prisión preventiva, para la prisión preventiva se deben reunir requisitos que son muy, muy específicos dentro del Código Procesal, y que eso, digamos, no puede estar, debe estar siempre fundamentado de por qué en el caso concreto se amerita que la persona fulana de tal, por tal o cual circunstancia, obstaculizaría el proceso, o por tal o cual circunstancia está descrita dentro de los artículos 242 y siguientes, se pueda presumir el peligro de fuga. Pero desde el momento en que se están colocando digamos, no solamente circunstancias, sino que se están acompañando con lo que la defensa arguye, y se descarta la falta de arraigo, por ejemplo, ya, digamos, no hay forma de justificar de que existe un peligro de fuga latente. O sea, todos los chicos, incluidos los que no están hoy estudiando, digamos, los que no son estudiantes, tienen trabajo estable. Entonces, no hay forma de construir la viabilidad de la prisión preventiva si yo tengo todos esos elementos, digamos, de descargo a favor de los mismos. Entonces, por eso nos parece, digamos, muy arbitraria la actuación de la Fiscalía, y acá hay que ser claros. A esto subyace una clara persecución, es decir, lo que se denomina criminalización de la protesta, porque lo que ocurrió tiene como motivación el hartazgo de la gente, en este caso de los jóvenes que están viendo morir a sus familiares, que están en una situación económica absolutamente deplorable. O sea, hay muchísima gente, todos los días vemos en los canales de televisión que hay un descalabro completo, no solamente del sistema sanitario, sino también, digamos, de las condiciones de vida de la población. Entonces, el hecho de la protesta, digamos, es un derecho fundamental en el marco de un Estado que se precia social de derecho, como es el nuestro. Y entonces, independientemente a estos, digamos, desenlaces que pueden ocurrir, que uno nunca quiere, pero pueden ocurrir en el marco de las protestas, debe entenderse de que es una expresión de que el Estado no garantiza derechos básicos que están por encima de la destrucción de una cosa, que en este caso es un edificio. Es decir, no garantiza el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho, o sea, al derechos de primer orden dentro de la Constitución Nacional. Y en consecuencia,
la población tiene todo el derecho a manifestarse, a expresar su rabia, su descontento, porque hay una situación límite en la que viven miles. Entonces es más que entendible la expresión de ese hartazgo del cueray, digamos, de la gente, y que muchas veces encuentra expresiones en este tipo de sucesos. Pero lo que el Poder Judicial debe evaluar es qué es lo que prima, porque está bien, es imposible negar que existieron daños en el marco de los sucesos. Ahora, es más relevante los daños ocasionados a tal o cual edificio por el incumplimiento irresponsable del Estado en el marco de una crisis en la que, digamos, existen hechos, pero absolutamente nítidos, de corrupción y de ineptitud, que hace que evidentemente la gente salga a protestar, porque la gente no se manifiesta o no se moviliza por deporte, sino porque hay situaciones concretas en su vida material que se vuelven insostenibles. Entonces, esto sobre lo que hay que pensar para entender también, digamos, la inscripción del propio proceso judicial, porque este proceso no tiene otra finalidad que no solamente de estigmatizar a los chicos procesados, sino también a desalentar las protestas. Entonces, para nosotros por lo menos es muy claro el mensaje del Poder Judicial, y que este juicio está instrumentalizado a esos efectos, y también es de público conocimiento a partir de las publicaciones en todos los medios, la absoluta obsecuencia de los funcionarios estatales, es decir, en este caso de los funcionarios del Poder Judicial al poder político. Entonces nosotros entendemos de que esta situación que se presenta no es por desconocimiento en cuanto a la interpretación de las normas o en su aplicación, sino porque hay una presión política que los hace actuar de esta manera totalmente, inaudita, descabellada y arbitraria. Doctor, cuando vos decís, a ver si entendí, cuando vos hablas de que el Estado no garantiza el derecho a la vida, a la salud, entonces todo esto es consecuencia de eso, y que una manifestación puede derivar en este tipo de situaciones, de derivaciones. Entonces lo que querés decir es que la policía en su momento tuvo que haber previsto y resguardado tanto Colorado Droga o los comercios afectados, entonces, porque de hecho la policía tenía que saber que la ciudadanía o la población está furiosa, está rabiosa por los hechos de corrupción y por las muertes que se están registrando por esa desidia de las autoridades, doctor. Claro, pero exactamente. Además, hay una cuestión. El tema es que más allá de lo que la policía debía haber hecho en términos de prevención, nosotros tenemos que ahora examinar ya los hechos ocurridos, digamos los sucesos que derivaron a partir, ya o de la inacción policial o de lo ocurrido, en el marco de la manifestación. No, yo entiendo eso, sí. El tema es que el juzgador no puede descontextualizar el hecho de el fenómeno, en este caso, social que significan las protestas. Es decir, no hay una destrucción de una cosa, en este caso de un edificio, a partir de la actuación de un grupo de personas que pasaban frente al lugar y sin tener ningún tipo de razón en cuanto a su actuar, pues decidieron arrojar piedras o o prender fuego en este caso esa institución, sino que hay una motivación que explica justamente este tipo de desenlace en el marco de una sociedad que vive, una crisis muy aguda y donde hay crispaciones muy fuertes, y en consecuencia el jugador, cuando va a aplicar la norma, no puede dejar de observar que hay un contexto que de alguna manera empuja a que las personas tomen muchas veces acciones que en tiempos normales no tomarían. Entonces, este tipo de evaluaciones es necesario incorporar dentro del análisis del derecho en general para poder entender que aquí no puede
evaluarse solamente a partir de un análisis de dogmática penal, descontextualizando justamente la situación que se vive. Porque esa es una cuestión, digamos, que muchas veces los magistrados, digamos, hacen caso omiso en sus evaluaciones, y hay una aplicación también muchas veces rígida, solamente de dogmática penal, que no considera estas situaciones. Incluso hasta se podría hablar de que hay para los responsables eventualmente, que no son ninguna de estas 5 personas que hoy están procesadas, que introdujeron fuego, que tiraron piedras o lo que fuese, digamos, hasta habría una situación de una causa de justificación en los términos del Código Procesal Penal. En consecuencia, me parece que el análisis que debe hacerse excede incluso a las cuestiones que tienen que ver con la interpretación de las normas, ¿verdad? Correctísimo. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Eduardo Aguayo, Abogado de los imputados Enrique Martínez, Arnaldo ¿Sí? Martínez, Enrique Martínez y Arnaldo Martínez, los dos, no, anoté mal, voy a mirar bien acá porque